Es un placer, como siempre, estar en HCH Matutino con mis compañeros Carolina, Cecia y Alex. En este caso, para tocar un tema que creo que es pertinente abordarlo a casi un mes desde que haya iniciado ya el mandato del actual presidente Narria Fura, y es un análisis sobre los nombramientos en términos generales de los criterios que se han utilizado para los nombramientos del nuevo gobierno. Vamos a analizar de hecho cómo dejó la administración de Xiomara Castro la Secretaría de Estado, que ese es un dato muy importante, compañeras y compañeros, que desde que inició el gobierno, el presidente Narria Fura ha dicho que se va a hacer una reestructuración, pero saben ustedes que en su mayoría, y lo vamos a ver ahora, en su mayoría abrumadora, la Secretaría de Estado que dejó Xiomara Castro, de hecho el presidente Narria Fura ha nombrado ministros, es decir, que partiríamos de la premisa que la reestructuración va a ser de instituciones desconcentradas y no necesariamente de secretarías de Estado. Primero, punto importante, los tres primeros ministros que él nombró fueron Finanzas, Gobernación y Cancillería. En el tema de Cancillería partimos de la premisa que la relación con Estados Unidos comenzó siendo una prioridad. Usted recordará que él viajó a Estados Unidos antes de asumir y después de asumir. En el tema de finanzas, por todo el tema de cómo iban a encontrar las finanzas públicas y qué medidas iban a tomar para justamente reestructurar el aparato estatal. Y gobernación, precisamente porque gobernación es la puerta de entrada a los demás ministerios en básicamente un tema de relacionamiento interinstitucional y también con las municipalidades. Bueno, estas son las secretarías que dejó la administración de Xiomara Castro, que cabe destacar dejó por medio de un PCM, es decir, esa fue la organización y estructura institucional de las secretarías de Estado. Estamos hablando de más o menos 25 secretarías de Estado, las que siempre conocemos: salud, defensa, seguridad, recursos naturales, educación, derechos humanos, agricultura, infraestructura y transporte, y de hecho continúa acá, que ustedes recordarán, una de las que creó después de haber iniciado su mandato fue la CENAF, que empezó siendo la DINAF, correcto. Pero bueno, de todas estas que ustedes ven en pantalla, vean ustedes las que están, aquí cambiamos a 2026-2030, las que están con la marca verde son las secretarías de las que el presidente actual, Narria Fura, ya nombró ministro. Por lo tanto, no habrá una fusión. Exacto, eso es un tema interesante, que en realidad las únicas en las que no ha nombrado ministro, de las que dejó Xiomara Castro, son transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Que existe todavía esa secretaría? Sí, o sea, mientras no hay un PCM que reestructure, existen en teoría. Entonces, transparencia y lucha contra la corrupción, planificación estratégica, recursos naturales y ambiente, agua, saneamiento y desarrollo comunitario, y la Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia, que las siglas eran CEDESPA, si ustedes recordarán. O sea, solo 4 instituciones. 5 en total no han tenido, sí, entonces. Pero entonces en su mayoría la fusión que se está buscando? se conserva. Se hablaba de 22 instituciones. 20 dijo la última vez. Pueden ser instituciones desconcentradas, es decir, instituciones que se derivan, pero lo interesante acá es que la estructura macro se mantendría, por lo menos, porque si usted ya nombró ministro, es bien difícil que después le diga que va a dejar ahí solo por parado, correcto, por los días que le corresponda. Entonces aquí viene un tema importante. Primero, las secretarías que él nombró primero, que marcaban su agenda prioritaria, pero luego los nombramientos que ha hecho después, que corresponden a la estructura que en general dejó la administración de Xiomara Castro. Y aquí están los nombramientos de las demás instituciones, algunas autónomas, otras desconcentradas, por ejemplo, Banco Central, Servicio de Administración de Rentas, Instituto Nacional de Estadística, Administración Aduanera, ICF, Migración, Aeronáutica Civil. ¿Eso ya los hizo? Eso ya los hizo, correcto. Ahora, hay otros que no se han hecho, por ejemplo, Comisión Nacional de Bancos y Seguros no ha hecho el nombramiento todavía. Y ayer, la mayoría de nombramientos que vi ayer fueron gobernadores departamentales, por ejemplo. Ahora, aquí entra también en cuestión qué entendemos por transición política, porque, a ver, yo creo que el gobierno de Libre se equivocó en no haber abierto un proceso de transición política a tiempo, pero también creo que se equivocó el gobierno de Narria Fura de que si usted sabe cuál es la estructura institucional que deja el gobierno saliente, claro, lo ideal es que el gobierno saliente le abra las puertas para que usted pueda acceder a la información, pero si usted tiene la estructura jerárquica, usted ya puede ir definiendo a quienes va a nombrar
para que cuando le toque entrar, usted puede esperar una semana, unos días con los planes para nombrar, exacto. Ahora, Rafa, también tomando en cuenta que el gobierno libre sí fueron más novatos porque era su primera administración, el Partido Nacional. Sí, ¿no? ya tiene un poco más tenía más experiencia, 3 periodos consecutivos. Sí. Pero entonces yo creo que esto sí es muy importante decirlo, que tanto falló el gobierno saliente como también yo creo que ha fallado el gobierno entrante, porque sí tenía la estructura institucional y pudo haber previsto a quienes nombrar. Ahora, ¿qué criterios entonces creo yo, esto ya es parte de mi análisis, que se han utilizado para ir haciendo los nombramientos a través de este mes? Primero, creo que se nombraron personas que eran de su confianza personal, es decir, personas que él conocía, para delegarlas en ciertos cargos. Por ejemplo, la canciller Mireya Agüero, si usted lo piensa, ella no es una persona activa políticamente en términos partidarios, entiendo que tampoco estuvo con él en la alcaldía, pero sí es una persona a la que él confía mucho personalmente en sus méritos profesionales, etcétera. Entonces, él la nombra canciller, por ejemplo, confianza personal. Luego también había personas en los primeros nombramientos que trabajaron con él en la alcaldía municipal del Distrito Central. Luego también algunas personas que entran del sector social y privado, por ejemplo el ministro de Turismo, el ministro del Trabajo, viceministros, por ejemplo los de Finanzas, personas que venían trabajando de organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Pero creo que después de esas primeras 3 filtros de personas que empezaron a entrar en el gobierno, los últimos nombramientos en su mayoría han sido nombramientos de personas por militancia partidaria, es decir, candidatos que no fueron electos a cargos de elección popular del Partido Nacional, que ahora entran a las secretarías de Estado, y también candidatos o nombramientos que vienen por la cuota que acordó el Partido Nacional con el Partido Liberal. Creo, compañeros, que el que más riesgo le supone al nuevo gobierno son los nombramientos por militancia partidaria. ¿Y riesgos a qué me refiero? Sí. Riesgos de personas señaladas por corrupción, muchos riesgos de personas que tal vez no encajan en el cargo para el que no nombraron, pero son personas que trabajaron en la campaña y que van a dar a XYZ cargo. Y también hay que decirlo, han estado hasta presos. Señalados por corrupción, bueno, algunos con procesos abiertos, creo, todavía. Pero también hay que decirlo, personas con demasiados nombramientos por vínculos, o sea, personas que tienen vínculos por parentesco, familiares. Aquí yo creo que en su momento vamos a hablar la aplicación del concepto de nepotismo, porque así como se señaló... Los nuevos familiones, pues. Sí, los nuevos familiones. Pero creo que el criterio de entrar por militancia partidaria es lo que más riesgo le puede suponer al nuevo gobierno. Porque puede poner personas que no están capaces para el desempeño del cargo, pero lo ponen por un vínculo partidario. Y más allá que eso, que han tenido o han participado en actos de corrupción y el pueblo lo recuerda así. Sí, gente que son muy visibles en ese tema. Que usted lo ve y automáticamente se traslada a las irregularidades en otra administración. Entonces esto le resta a Narria Fura por más bien que quiera hacer las cosas. Sí, supone un riesgo para su administración. Ahora, cierro con esto. Ya que un mes después hay bastantes nombramientos hechos, solo si proyectamos esa última lámina, compañeros, ¿qué le corre? Y de hecho ustedes lo escucharon del ministro de Comunicaciones que acaba de llamar. Lo que le corresponde hacer a todos estos ministros es comunicarle al pueblo hondureño un diagnóstico institucional. ¿Cómo encuentran la institución? Pero también qué planes tienen con la institución, no solo cómo le encuentran. Y aquí esa ley de reactivación económica y desarrollo humano, que entiendo, Alex, se va a aprobar esta semana ya. Sí, esta semana. La clave, primero y segundo debate. La clave va a ser que no eliminen el requisito de hacer evaluaciones de personal para los despidos. Si suprimen en el Congreso Nacional ese tema, las evaluaciones de personal, yo creo que eso también le va a jugar en contra del gobierno, porque aquí va a venir un Consejo de Ministros donde vendría en efecto la reestructuración de instituciones, pero de nada le va a servir tener un plan, que yo creo que ojalá lo presenten los ministros, si los despidos no los hacen como ya lo ordena la ley y se pueden pasar por encima por este decreto de reactivación económica y desarrollo humano, porque si analizamos los criterios para nombrar a los altos funcionarios, bueno, usted puede sopesar o superar todos esos riesgos si administra bien la institución. Pero si la administración usted la hace metiendo también militantes partidarios, eso no le va a ayudar al nuevo gobierno. Así que este es un panorama general de un mes después, qué criterios, qué nombramientos se han hecho, cuáles faltan y sobre todo, ya que las cabezas se van completando, qué podemos esperar de los nombramientos que vienen abajo también.
Y de todo eso vamos a seguir dando seguimiento, por supuesto, en HCH Televisión Digital, compañeros. Como siempre, es un placer y usted sigue en sintonía de HCH Matutino. Buenos días.